Las naciones contra Dios por mandato de Él mismo. Le quiero invitar a que ponga mucha atención. Y quiero que usted mire, usted que me puede ver por Facebook, por YouTube y por Majestad Televisión. Quiero que mire esta imagen que está detrás mío. En esta imagen aparece supuestamente, ¿verdad?, el Señor Jesús extendiendo sus manos hacia el mundo, o como sabemos, la tierra. Y la razón por la cual tengo esa imagen del Señor Jesús extendiendo su mano o sus brazos hacia la tierra es por una sencilla razón, que en esta oportunidad no vamos a ver a Dios extender sus manos a la tierra, al mundo, a la humanidad, como para ampararlos, como para cubrirlos, como para guardarlos, sino que en esta oportunidad vamos a enfocarnos en el Señor, en el mismo Dios, extendiendo sus brazos hacia el mundo, pero atrayendo a las naciones para venir en contra de Él y para así destruirlas. Nosotros podemos ver a todas las naciones, pero comenzando desde las más poderosas. Podríamos ver en estos momentos, o enfocarnos en estos momentos, en la nación de Estados Unidos, en la nación de Rusia, la nación de China, por ejemplo, de las más poderosas. Y podríamos observarlas, analizarlas, escuchar a los líderes y descubrir cómo las naciones constantemente se están proyectando como grandes potencias. Todos esos ensayos de cohetes que lanzan a ciertas distancias, que caen al mar, todos esos satélites que ponen en el espacio, todas esas armas que inventan, no es otra cosa que ellos están buscando identificar con el mundo para que descubran qué tan poderosos son. Lo que le quiero decir es esto, que si nosotros miramos humanamente a las naciones, las podemos mirar con una independencia absoluta, es decir, como que ellos son los que se mueven con toda libertad, haciendo lo que mejor les plazca, como que nadie puede interferir en los asuntos de ese país. Y yo creo que todos los países tienen ese mismo fundamento. En este momento seguramente me están sintonizando hermanos que somos de diferentes países y de varios países en América Latina. Y constantemente escuchamos frases en los líderes, sobre todo cuando otro país los amenaza, y dicen: nuestro país es absoluto, nuestro país no tiene dependencia de nadie. Nuestro país
hace lo que quiere. Y así, mi hermano, quiero darle una idea de cómo todos los países, todas las naciones, pareciera que ellos hacen todo individualmente, es decir, por iniciativa propia, que no obedecen a nadie. Sin embargo, lo que yo quiero compartirles en este día es algo que tiene que ver precisamente con el título del mensaje. ¿Se recuerda cuál es el título del mensaje de hoy? Las naciones contra Dios por mandato de Él mismo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que vamos a descubrir cómo todas las naciones enfocan sus cañones y sostienen en el aire sus aviones apuntando directamente en contra de Dios. O sea, ¿cómo dice la palabra de Dios? Porque está establecido en la palabra de Dios que va a llegar el momento cuando todos los gobernantes de la tierra, al frente de sus grandes ejércitos, como le digo, enfocarán sus cañones hacia Dios para, según ellos, llevar a cabo una gran batalla, la cual en la Biblia se conoce como la gran batalla de Armagedón. Pero el punto aquí a donde quiero llevarles es que las naciones no son absolutas, es que las naciones no hacen este tipo de decisiones por ellas mismas. Y aquí nos vamos a dar cuenta que llega el momento cuando todas las naciones del mundo se van en contra de Dios, pero no van por ellas mismas. Es Dios el que las está atrayendo hacia Él, ahora ya no para salvarlas, ahora es para acusarlas, para condenarlas y para destruirlas. Y una vez más quiero decirles, hermanos, hermanas, aunque hay muchos predicadores supuestamente de la palabra de Dios, pero que dicen que Dios jamás va a destruir a la humanidad, yo les quiero mostrar por la palabra de Dios que toda la humanidad va a ser destruida. Y me refiero a la humanidad incrédula y desobediente, porque es la única humanidad que va a estar cuando esto suceda. La parte de la humanidad que se ha reconciliado con Dios ya no estará acá. Pero hermanos, hermanas, tenemos delante de nosotros un tema maravilloso. Y una vez más, les comparto el título del mensaje en este día para adentrarnos ya en este glorioso tema. Dice así el título del mensaje de este día: las naciones contra Dios, oiga bien, las naciones contra Dios por mandato de Él mismo. Esto quiere decir que va a llegar el momento que todas las naciones, con sus gobernantes al frente y todos sus ejércitos detrás de ellos, enfocarán sus armas en contra de Dios, pero no se imaginan, no se dan cuenta, con toda la sabiduría que han obtenido para entonces, aún con eso no se darán cuenta que no son ellos los que por decisión propia y por libertad propia están yendo en contra de Dios, sino que es el mismo Dios el que los está atrayendo hacia Él, pero ahora ya no para salvarlos, sino para acusarlos, para juzgarlos y para destruirlos. Por eso
es que en este momento, en la imagen que tenemos ahí en la pantalla, usted puede ver al Señor extendiendo sus manos hacia el mundo. Pero como le digo, desde que Cristo murió y resucitó hasta el día de hoy, que van más de 2000 años, Cristo ha estado extendiendo sus brazos al mundo para que el mundo se refugie en Él, para que el mundo se esconda en Él, para que el mundo sea salvo por Él. Pero llegado el momento de lo que estamos hablando, ya no será que el Señor extiende sus brazos para salvarlo, sino, como le digo, para juzgarlo, para condenarlo y para destruirlo. Oiga esto: quiera o no quiera el mundo, quieran o no quieran los líderes, quieran o no quieran las naciones, quieran o no quieran los ejércitos del mundo, serán atraídos por el poder y la autoridad de Dios para ser destruidos. ¿Qué le parece si comenzamos con lo que le puedo presentar como fundamento que respalde lo que le estoy diciendo? Por supuesto, fundamento en las Sagradas Escrituras. Venga conmigo y leamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 17 hacia el 21. Quiero, entre tanto que usted encuentra la Escritura, para que podamos leerla, hacerle ver una cosa. Usted puede ver ahí, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, usted puede descubrir al Señor Jesús el Cristo. Esto es algo que va a suceder en el futuro. Todavía no ha acontecido esto. Dice el verso 11, Apocalipsis 19, 11. Y hay un encabezado en letra negra antes de empezar a leer el verso 11, que en mi Biblia Reina Valera dice: el jinete del caballo blanco. Y ahí dice en el verso 11: entonces vi el cielo abierto, oiga, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Está refiriéndose a Cristo Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Vea lo que dice el verso 12. Cómo ese jinete del caballo blanco, cómo ese guerrero que aparece ahí, es identificado, es descrito por la palabra de Dios. Verso 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué quiere decir? Venía con un rostro airado, venía con un rostro que mostraba disgusto en contra de la humanidad. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y vayamos directamente a el versículo 13. En el versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Quiere decir, era el mismo Verbo encarnado que dice Juan 1:1 y Juan 1:14. Era el mismo Jesús, el Cristo, el que estaba apareciendo ahí en la visión del apóstol Juan, allá en la isla de Patmos. Y dice aquí: estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Primero lo vemos en el versículo 12, con sus ojos como llama de fuego, o sea, airado, disgustado, enojado. Ahora lo vemos en el verso 13 que dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre.
Hay predicadores que dicen, esa ropa teñida en sangre era por su sacrificio en la cruz. No, hermanos, ese no es el significado, esa no es la interpretación. Los vestidos rojos estaban teñidos en sangre, no su sangre en el sacrificio, no su sangre en el Calvario, sino la sangre de los destruidos, la sangre de aquellos que son destruidos en la segunda venida de Cristo Jesús, cuando precisamente se reúnen los ejércitos para hacerle guerra al mismo Dios. Vea lo que dice el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Note lo que dice el verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada no es literal, es su palabra, porque Cristo en la segunda venida, por su palabra, no peleando cuerpo a cuerpo con las naciones, no enviándoles rayos y haciendo destrozos con la humanidad, a su palabra las naciones son destruidas. Ahí dice en el verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y luego dice en el versículo 15 todavía al final, él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Esto tiene relación a Isaías capítulo 63, donde se puede descubrir la destrucción de las naciones y se puede mostrar como en aquel tiempo antiguo, cuando los que tenían viñedos cortaban las uvas y las amontonaban en un recipiente grande, porque usaban las uvas para hacer el vino. De manera que cosechaban gran cantidad de uvas y venían y las echaban en un recipiente que tenía una abertura para un lado, y entraban hombres y mujeres con los pies desnudos a pisar las uvas, y el jugo de la uva salía por aquel recipiente, por aquella abertura, para poder tomar el jugo de la uva para hacer el vino. Y eso lo toma Dios como ejemplo de que la humanidad incrédula y desobediente serán como aquellos montones de uvas, y no serán uvas pisadas por hombres, serán multitudes, será la humanidad pisada por Cristo Jesús en su segunda venida. Y solamente quiero decirles aquí, hermanos, a manera de consejo, si usted de pronto escucha que algún predicador dice, mire, aquí en Apocalipsis 19 vemos a Cristo venir en su caballo blanco y con él muchos ángeles o cristianos, lo que sea, y es la segunda venida de Cristo cuando el Señor en el arrebatamiento nos lleva. Hermanos, esa escritura no es del arrebatamiento de la iglesia. En esa escritura Cristo no se lleva a la iglesia. Es más, si usted es un creyente y está esperando el arrebatamiento de la iglesia por Cristo Jesús, no espere a ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, porque ahí no viene Cristo a llevarse a la iglesia, ahí viene a destruir a la humanidad incrédula y desobediente. Bueno, entonces lo que acabamos de ver ahí es que las naciones se prepararán para pelear contra Cristo, contra Dios, y terminarán siendo destruidas completamente. Y si usted quiere ver, mi hermano, mi hermana,
que aquí en esa porción de la Sagrada Escritura, hasta el mismo anticristo, que es el más conocido por los cristianos, será vencido, será derrotado, y con él todos los ejércitos que comanda serán destruidos. Esto lo dice ahí en el versículo 17 en adelante, donde dice: vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Oiga, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí está, como figuradamente, simbólicamente, hay una invitación a los zopilotes, a las aves de rapiña, a comer carne humana, dando a entender las multitudes que serán destruidas por Cristo en su segunda venida. Y dice ahí, en el versículo 20, ponga mucha atención: y la bestia fue apresada. Este es el anticristo. Y con ella el falso profeta. El falso profeta es el falso líder religioso que se levantará para tomar control de todo el mundo. Muy pronto en este mundo habrá solamente dos líderes que controlen el mundo. Uno será de carácter político y el otro será de carácter religioso. Pero a la venida de Cristo Jesús, en lo que estamos leyendo en Apocalipsis 19, ahí van a ser destruidos el anticristo y el falso profeta o el falso líder religioso, y van a ser destruidos también a la palabra del Señor. Mira lo que dice ahí en el verso 19: y vi a la bestia, este es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Oiga, verso 20: y la bestia, el anticristo, fue apresado, fue vencido y fue apresado, y con ella el falso profeta. Y dice allá en el verso 20 al final, estos dos, el anticristo y el falso profeta, el líder religioso que controla el mundo y el líder político que controla el mundo, fueron apresados y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y mira lo que dice ahí en el verso 21: y los demás, todos los que restaban, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí está la destrucción de la humanidad incrédula y desobediente, comenzando por los líderes, los gobernantes y sus ejércitos, y de ahí el resto de la humanidad incrédula y desobediente. Entonces, ahí acabamos de descubrir algo que se llevará a cabo muy pronto, pero que no serán los gobiernos, que no serán los gobernantes de este mundo y los ejércitos de este mundo por ellos mismos, con libertad para hacerlo ellos mismos. Eso es lo que ellos ignoran. Una vez más le digo, la grandeza que ellos creen tener, todo lo que ellos pueden hacer, no se dan cuenta que es Dios el que se los permite, y que cuando vengan en contra de Dios, no serán ellos por ellos mismos, será Dios haciéndolos venir ya, porque es tiempo de hacerle juicio a este mundo. Entonces, comenzamos mirando la destrucción de la humanidad incrédula y desobediente. Ahí vimos ya la destrucción
de los gobernantes y los ejércitos de este mundo, el total de ellos, y también la humanidad restante. Ahora le quiero invitar para que vea algo más, y quiero que se dé cuenta, venga conmigo a Apocalipsis, al capítulo 14. Aquí hay algo muy hermoso. Espero que usted, mi hermano, mi hermana, lo haya visto ya. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 14 también. Quiero que ponga atención. Acuérdese, acabamos de descubrir en Apocalipsis capítulo 19 la segunda venida de Cristo, no a arrebatar a la iglesia, sino a destruir a la humanidad incrédula y desobediente. Ya la vimos destruida completamente. Ahora quiero que venga Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 en adelante. Y dice así: primeramente, antes de empezar a leer, usted va a encontrar un letrero de color negro, una inscripción de color negro que en mi Biblia Reina Valera dice: la tierra es cegada. Cuando dice la tierra es cegada, quiere decir la tierra es cosechada. Se levanta la cosecha de la tierra. Es importante que haga esta aclaración porque hay hermanos que de pronto por alguna razón no entienden este término. La tierra es cegada, quiere decir la tierra es cosechada. Se levanta la cosecha de la tierra. ¿Pero a qué cosecha se refiere? Mira lo que dice el verso 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Dice el apóstol Juan, que es el que está recibiendo la visión: mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y luego dice, ahí en el versículo 15, solamente estoy leyendo la parte que necesito para nuestro tema y estoy omitiendo o dejando de leer las partes que no necesitamos. Acá en el verso 15 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Fíjese bien, venía alguien en una nube blanca. Eso nos suena familiar, ¿verdad? Porque hemos leído, hemos escuchado en las predicaciones que Cristo viene en una nube blanca. De manera que aquí en el verso 14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Como que el apóstol Juan está diciendo: de pronto en mi visión vi una nube blanca, y sobre esa nube alguien que se parecía a Cristo Jesús, alguien que yo creo que era Cristo Jesús. Luego dice ahí en el verso 15: un ángel salió del templo y le gritó con una voz fuerte al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz. La hoz es aquel instrumento encorvado que tiene picos y con eso se corta el trigo o se corta el maíz. Y le dice en el verso 15: mete tu hoz, mete ese instrumento que corta y ciega o cosecha. Y dice: porque la hora de cegar, la hora de cosechar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahí podemos descubrir que aquel que venía sobre una nube blanca, al cual el apóstol Juan identifica con Cristo,
cosecha, oiga bien, lo que tenía que cosechar de la tierra, y dice aquí la tierra fue segada. Hay una cosecha, se levanta una cosecha, esa cosecha la levanta el mismo Cristo según lo que dice la palabra de Dios aquí. Ahí hay una cosecha que se levanta. Pero lea lo que dice el verso 17. El verso 17 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Miren, ahora sale un ángel, y este ángel viene también con un instrumento para cortar, y dice: y salió del altar, verso 18, otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, esto es un ángel, y le dijo: mete tu hoz aguda, mete tu instrumento bien afilado, fíjese bien, y vendimia, corta ya los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Váyase grabando esto. Aquí es una segunda cosecha. Esta segunda cosecha se está identificando con un viñedo y con uvas, con un campo de árboles de uva y las uvas como fruto. Y dice: y el ángel, verso 19, el ángel arrojó su hoz en la tierra, ese instrumento cortante, y vendimió o cortó la viña o las uvas que había que cortar, porque ya era tiempo de cosecharlas de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Oiga esto. Acá, del verso 17 en adelante, aparece una segunda cosecha. Esta cosecha es ejemplificada por uvas que son cortadas y son pisadas, son destruidas, como aquellas uvas que se pisaban y salía el jugo y se caía por allá. ¿Me está entendiendo? No puede usted descubrir que en la primera cosecha es la cosecha del Señor. Tanto el arrebatamiento de la iglesia como el arrebatamiento de Israel, que un día de estos vamos a estarlo mirando también a fondo. Pero ahí del versículo 14 al 16 encontramos una cosecha, la cosecha de aquellos que temen a Dios. Del verso 17 hacia el verso 20 descubrimos otra cosecha, y es la cosecha de la destrucción. Y a donde quiero llevarle es que usted se dé cuenta que realmente habrá una destrucción total de la humanidad incrédula y desobediente, que serán los únicos que quedarán después del arrebatamiento de la iglesia. Hasta ahí, cuando usted tenga tiempo, si usted en estos momentos puede anotar, anote Isaías 63 y compárelo con Apocalipsis capítulo 14 versículos 17 al 20 y descubrirá que es exactamente lo mismo. Y es más, ¿por qué no vamos directamente y lo leemos? Porque aquí tenemos una relación muy especial. Oiga, Isaías capítulo 63, y vamos a leer algo muy especial. Oiga, Isaías 63, antes de empezar a leer, dice algo como: el día de la venganza del Señor. ¿Qué le parece?
Cuando usted abre Isaías 63, hay una inscripción en letra negra que dice: el día de la venganza del Señor. ¿Qué quiere decir? Que estamos a punto de descubrir el momento cuando Dios se manifiesta para destruir a la humanidad, para vengarse de lo que la gente ha hecho y de lo que no ha querido hacer por mandato divino. Mire lo que dice en el versículo 1, Isaías 63, versículo 1 en adelante. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra? Está hablando de lugares, de estados o departamentos de allá del Medio Oriente y de ciudades. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra? Y esto tiene que ver con los lugares donde se llevará a cabo la gran batalla de Armagedón. Y dice, este que está hablando, este que está preguntando, es el mismo profeta Isaías. Haga de cuenta que el profeta Isaías pregunta, porque ve a alguien. Y el profeta Isaías dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? O sea, veo a alguien que viene. ¿Quién es? Viene con vestidos rojos. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, mi hermana, cuando a usted le digan, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 es Cristo que viene a arrebatar a la iglesia, no espere a ese jinete, porque ese jinete viene con su vestido rojo. Y ese vestido rojo no es su sangre del sacrificio, es la sangre de la humanidad que destruye. Mire lo que dice. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y contesta el que viene, contesta aquel a quien el profeta Isaías está señalando. Y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Si viene a salvar, no es otro que Cristo. Si es el que salva, no es otro que Cristo. Dice el verso 3, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Mire qué precioso. Isaías mira a aquel que viene con sus vestidos de color rojo y le dice, ¿por qué son rojos tus vestidos? ¿Por qué son tan rojos como aquel o aquella mujer que entran a aquel recipiente donde están las uvas y las pisan y se manchan sus vestidos de rojo? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Mire lo que dice el verso 3. He pisado yo solo el lagar. Está hablando Cristo. Y dice, yo solo he estado pisando las uvas y destruyéndolas. Y luego dice ahí más adelante, los pisé con mi ira. O sea, mi vestido es rojo porque pisé a los hombres como uvas y su sangre salpicó mis vestidos. Ahí dice en el versículo 3 al final, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre, oiga esto, salpicó mis vestidos. Ahí lo dice claramente el mismo Cristo. Haga de cuenta que el mismo Cristo se lo dijo a Isaías 700 años antes que naciera. La sangre de la humanidad que destruí salpicó mis vestidos. Por eso manché toda mi ropa. Dice allá en el versículo 6, con mi ira hollé o pisé a los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre.
Ahí está hablando Cristo sobre la destrucción de la humanidad incrédula y desobediente. Acuérdese una vez más, con lo que estamos mirando acá atrás, la imagen que tengo detrás mío de Jesús extendiendo sus brazos a la tierra, como le digo, no para atraerlos a que se refugien en Él, no para invitarlos a que lo sigan, no para salvarlos. Está extendiendo sus brazos, haciéndolos venir, quieran o no quieran, haciéndolos acercarse a Él. Los está atrayendo para destruirlos. Por eso el título del mensaje en este día: las naciones contra Dios por mandato de Él mismo. Las naciones contra Dios por mandato de Él mismo. Quiero invitarle, ya que estamos en este tema tan maravilloso, que venga conmigo y que vayamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Oiga bien, capítulo 16 de Apocalipsis, y leamos lo que dice del verso 13 al 14. Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14. Quiero que ponga atención. Dice, hablando el apóstol Juan, que tuvo esta visión del libro de Apocalipsis, y dice en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13: yo vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es el líder religioso que se levantará en el futuro. Y vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Oiga esto, ponga mucha atención. El apóstol Juan tuvo una visión y miró a Satanás, miró al anticristo y miró al falso profeta o al falso líder religioso, y de ellos emanaba, salía, brotaba, fíjese bien, influencia espiritual, influencia demoníaca. Una vez más se lo voy a leer y le digo: de Satanás, a través del anticristo y a través del falso profeta, la influencia que salía de ellos eran influencias diabólicas, eran influencias demoníacas. Y dice: y vi salir de la boca del dragón, de Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, espíritus a manera de ranas. Y el verso 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día todopoderoso. ¿Te das cuenta? Muy pronto el mundo, que ahora tanto se está armando y tanto está practicando con guerras y todo eso, como te digo, todos a una, todos con un mismo sentir, van a enfocar sus cañones en contra de Dios. Ellos, ignorantes de lo que es realmente lo espiritual, lo que dice la palabra de Dios, ellos, los gobiernos, ahorita se apuntan entre sí y se disparan entre sí y se destruyen entre sí. Pero va a llegar el momento que todos los gobiernos se van a unir y todos los ejércitos se van a unir. ¿Y sabes por qué se van a unir? Y ellos no se van a dar cuenta. Porque del mismo Satanás
Y a través del anticristo y a través del falso profeta saldrá una influencia demoníaca tan poderosa que va a influenciar en ellos y los va a controlar para hacerlos que se unan con un solo propósito: ir en contra de Dios. Pero aún el ignorante de Satanás piensa en ese momento que puede ir en contra de Dios, oiga bien, con los ejércitos de los gobernantes de la tierra. Qué ignorancia de Satanás, que quiera ir en contra de Dios con esos juguetitos de plástico. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, no son juguetitos de plástico. Si usted viera los cañones que tienen los países grandes, si usted viera, hermano Rodríguez, esos aparatos que tienen, si usted viera, hermano Rodríguez, cómo tienen algo tan terrible, unos cohetes que van desde Rusia hasta Estados Unidos y destruyen. Yo te sigo diciendo que pueden ser tan peligrosos como para destruir la misma tierra, pero delante de Dios no son más que juguetitos de plástico que no hacen nada en contra del reino de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 14, Apocalipsis 16:14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo que quiero enfatizarte aquí es que el mismo Satanás, sintiendo la presión que ya Dios lo va a mandar al lago de fuego, busca lo que pueda tener a la mano para ir en contra de Dios. Y se le ocurre la idea tan ignorante de reunir a los ejércitos de la tierra y mandárselos en contra de Dios. Fíjate bien, porque dice ahí, y van, esa influencia de espíritus van a los reyes de la tierra en todo el mundo y los reúnen a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa influencia de demonios toma lugar en la mente de los gobernantes de este mundo y de los ejércitos de este mundo y van en contra de Dios. Pero van solamente a su destrucción, porque ya lo vimos en Apocalipsis 19, que el Señor no tiene que preocuparse de nada. Y siempre que yo hablo de la gran batalla de Armagedón, yo digo, esta no es una gran batalla, esta es una carnicería. No es una gran batalla, porque yo digo, una gran batalla es que este ejército luche contra este otro y tanto este ejército le cause bajas a este como este a este otro. Sin embargo, en la gran batalla de Armagedón se quedarán los ejércitos del mundo queriendo hacerle daño a Dios, y Cristo nada más a su palabra los hace pedazos a todos. En otras palabras, la gran batalla de Armagedón no será una gran batalla, será una gran carnicería, una gran mortandad que dejará el poder de Dios, sin que el reino de Dios sufra nada. Todo el sufrimiento, toda la destrucción será para los gobernantes y los ejércitos de este mundo. Venga conmigo. Oiga, el tema está interesante, ¿verdad? Venga conmigo
y vayamos a Isaías capítulo 24 y en el versículo 21. Hermano, hermana, quiero que ponga atención. Nosotros, humanamente hablando, en estos días, si usted ve las noticias, mira que el líder de Venezuela está controlando a Venezuela, está haciéndole daño a su población y está haciendo lo que quiere con Venezuela. Y él piensa que él es libre, que puede hacer lo que él quiera. Dios le está permitiendo que haga eso por alguna razón. Pero el día que Dios decida otra cosa, ese día cambian las situaciones. Mire lo que dice en Isaías capítulo 24, versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando venga el tiempo en que los ejércitos del mundo, guiados por sus gobernantes, enfoquen sus cañones hacia Dios, donde Satanás supuestamente es el que los está comandando, y que estén preparados para una gran batalla. Fíjate bien, no será algo que comience en la tierra, es algo que procede del cielo. Y aquí es donde se cumple el título del mensaje de hoy. ¿Cómo le titulamos al mensaje de hoy? Las naciones contra Dios por mandato de Él mismo. O sea, todo lo que está sucediendo en el mundo, no es que Dios quiere el mal para el mundo, pero como el mundo no quiere voltear a Dios, como el mundo está ignorando a Dios, entonces Dios está permitiendo todo este desorden en el mundo para que sufra el mundo. Y poco a poco está preparando el terreno Dios para su destrucción. Todo esto que está sucediendo en estos días en el mundo, la inseguridad, toda la injusticia, todo el derramamiento de sangre, es porque Dios está llamando la atención, está diciendo: hey, aquí estoy, mírenme, atiéndanme, no me ignoren. Pero como el mundo cada día está alejándose más de Dios, terminará en su destrucción. Entonces, lo que dice ahí en Isaías capítulo 24, verso 21, en aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Lo que vimos en Apocalipsis capítulo 19 es lo último de los ejércitos de la tierra. Es la última batalla que tienen los ejércitos en la tierra, y ahí son destruidos. Y ahí es destruida la humanidad incrédula y desobediente. Pero eso no es nada más el enfoque literal. Lo que sucede literalmente, eso tiene un principio espiritual. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Lo que dice aquí en Isaías capítulo 24, versículo 21, es lo siguiente. En aquel día, o sea, vendrá el momento cuando Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Todo lo que tú estás viendo, hermano, hermana, que está sucediendo, las guerras, los rumores de guerras y tanto desorden en estos días, es solo que se está sacudiendo el panal
para que en unos días más venga ese momento cuando suceda lo que estamos mirando ahí en Apocalipsis 19, ahí en Apocalipsis 16, ahí en Isaías 63. Y todo eso viene cuando ya en lo espiritual ha sucedido. Y esto que te estoy leyendo en Isaías capítulo 24, versículo 21, tiene que ver con Satanás y su ejército de demonios, de ángeles caídos, los cuales en estos momentos no tienen acceso a la gloria de Dios, pero sí tienen libertad de estar en un ambiente espiritual, y de ahí se manifiestan. Y eso lo dice allá en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en este momento, Satanás no está en la gloria de Dios porque de ahí fue desechado, pero está en un nivel espiritual donde Dios le permite, y no está solo concentrado en la tierra. Hay un nivel espiritual donde mora Satanás y sus demonios, y también en la tierra. Pero va a llegar un momento cuando Satanás será lanzado directamente y específicamente a la tierra. Ay Dios, eso se va a poner tremendo. Y eso es para un instante después que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, mi hermano, mi hermana, debemos ponernos bien con Dios y debemos irnos en el arrebatamiento de la iglesia, porque todo aquel que no se vaya en el arrebatamiento de la iglesia, le va a caer el diablo encima con todos sus demonios. Nada más grábate esto: antes que Dios le haga juicio a este mundo impío, antes que Dios destruya a los ejércitos de la tierra y a los gobernantes de las naciones, que ya leímos en Apocalipsis 19, antes que eso suceda, antes que suceda lo literal, sucederá lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Ahí está. Isaías capítulo 24, verso 21. En aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos. Dios va a juzgar a Satanás, lo va a condenar y lo va a lanzar a la tierra por 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. Imagínate, hermano, hermana, ¿cómo está la situación ahora? Escúchame bien lo que te digo. Mira cómo está la situación ahora, y todavía falta llegar al máximo. Esto apenas es el principio. Pero si esto tardara 10 años, haz de cuenta que llegamos al final de 10 años más, ¿cómo estaría el mundo? Como va en estos momentos, estaría terrible. Pero ahí apenas sería el tiempo cuando Satanás venga plenamente, con plena autoridad y con pleno poder, a tomar control de la tierra. Y eso será al principio de la gran tribulación, un instante después que Cristo Jesús arrebate a su iglesia. Aquí te termino en lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Quiero que pongas atención. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice:
hubo una gran batalla en el cielo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dijo Isaías capítulo 24, versículo 21? En aquel día, fíjate bien, Jehová castigará al ejército de los cielos en los cielos, en el medio espiritual donde están ahora. Y dice el verso 7, Apocalipsis 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. Quiere decir que el apóstol Juan pudo ver en visión esa batalla. Y dice, Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel y los ángeles fieles a Dios, luchaban contra el dragón, contra Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Satanás y sus demonios luchaban contra el arcángel Miguel y contra los ángeles fieles a Dios. Verso 8, pero no prevalecieron. Quiere decir, no fueron vencedores, sino perdedores. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo o en esos niveles espirituales donde están ahora, según lo que dice Efesios 6:12, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Verso 9, nota esto, y fue lanzado el gran dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar el momento que a Satanás se le va a forzar a ubicarse nada más en la tierra. Y cuando Satanás con todos sus demonios sea reclutado o sea recluido nada más en la tierra, ahí va a estar lo terrible. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Y dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora mira lo que dice del verso 12 al 14. Apocalipsis capítulo 7, del verso 12 al 14. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Esto quiere decir que en este momento es tremendo el problema que da Satanás en ese nivel. Por lo cual alegraos cielos, alégrense los ángeles de Dios, porque han estado luchando contra Satanás y Satanás dándole problemas. Y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra! Note esto. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí termino. Porque te digo, Satanás será arrojado con todos sus demonios a esta tierra. Y cuando Satanás sea arrojado a esta tierra, dice el Espíritu Santo, ay de los que moran en la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice el verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, tan pronto como fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Esta es la nación de Israel. Verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Mira lo que dice al final. Donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto quiere decir 3 años y medio. 3 años y medio donde Satanás estará gobernando esta tierra, y 3 años y medio es el tiempo de la gran tribulación. Y yo quisiera que miraras Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Dice aquí, la mujer, o sea Israel, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio. Quiere decir que el remanente de Israel
va a ser sacado de esta tierra, va a ser guardado de la misma manera que Dios guarda a la iglesia mientras pasa el tiempo de la gran tribulación de 3 años y medio. Así es que, hermanos, hermanas, termino con esto. Metámonos en la presencia de Dios, porque si en esta tarde viene Cristo por su iglesia, esta misma noche ya estará Satanás con sus demonios sobre toda la humanidad en esta tierra, y serán 3 años y medio terribles, donde habrá mortandades hasta de la tercera parte de la humanidad, donde habrá mortandad del 25% de la humanidad, porque está escrito en el Apocalipsis que en una oportunidad Dios va a destruir la tercera parte, el 33% de la humanidad, en una sola oportunidad, y en otra oportunidad destruirá el 25%, la cuarta parte de la humanidad. Pero hermanos, el tiempo se me terminó, ya me pasé del tiempo. Espero que algo hayas aprendido de la palabra de Dios.